Cae la tarde y en un rincón de la ciudad, en un pequeño jardín, alguien cuenta una historia, reflexiona en voz baja o conversa, paseándose bajo los árboles. Es hora de volver a casa, bajar la velocidad y darle tiempo al tiempo. Christian Warnken nos abre la verja de su jardín para que respiremos aire puro y oxigenemos el espíritu. En Pauta, aquí comienza Desde el Jardín. Una presentación de Fundación Irarrázaval, desde 1920, al servicio de la educación, humanismo y técnica. Lo esencial de toda exploración será volver al propio jardín y ver las cosas por primera vez, decía el poeta T.S. Eliot. Queridos y queridas radiovidentes, que al escucharme me ven en mi jardín, en el norte en Antofagasta, en el sur en Temuco, en Valparaíso, Viña del Mar, Santiago, quienes nos siguen por pauta.cl o por Spotify. Estoy abriendo puntualmente la verja de madera de mi jardín y esta tarde estoy aquí sentado debajo de un arrayán que hay en mi jardín, que es mi lugar favorito. Tengo mi tocadisco ochentero y me puse a escuchar, a propósito de que el 2 de diciembre se recordaba el nacimiento de María Ann Cecilia Sofía, espero pronunciarlo bien, Kalogeropoulos, a quien conoceríamos como la inmortal María Callas. Me puse a escuchar, a reescucharlo, porque me encanta escucharlo, aunque me sumerge en una profunda melancolía inexplicable, inentendible, pero me lleva María Callas a zonas de la emoción incógnitas de mí mismo. Y quiero compartir con ustedes un fragmento de este fantástico, maravilloso Casta Diva en la voz de María Callas. ¿Qué es lo que nos trae la voz de María Callas? ¿Desde dónde canta ella? ¿Cuál es el milagro, la magia que la hizo convertirse en la cantante más relevante del siglo XX? ¿Qué trajo esta soprano prodigiosa al canto, al bel canto? Y justamente para entender eso, para entenderla más, para acercarnos más a la legendaria María Callas, invité a pasear esta tarde en mi jardín a Juan Antonio Muñoz. Él es periodista, crítico de arte, experto en ópera, ha publicado libros muy interesantes como Conversaciones con la música, Camino a Shakespeare, y acaba de estrenar ahí por agosto, septiembre, una obra de teatro sobre el último día en la vida de María Callas, sumergida en una profunda soledad de la que vamos a hablar también. Juan Antonio, un gusto de tenerte esta tarde en mi jardín para hablar de Casta Diva, de esta gran María Callas. Muchas gracias, Cristian. Un honor y muy contento de hacerlo. Juan Antonio, la pregunta es lo que decía recién. ¿Qué es, a dónde nos lleva la voz de María Callas? ¿A qué zonas de nuestra emoción? ¿Qué pasa ahí? Bueno, primero, escogiste muy bien Casta Diva para entrar al jardín, a tu jardín, porque Casta Diva es una invocación a la diosa Luna que hace el personaje de Norma, que es una sacerdotisa de los druidas en una ópera de Bellini. Y ella dice que la luz de la luna platea el bosque donde están. Sí, puede estar plateando tu jardín. Ahora, claro, la voz de María Callas es una voz excepcional, por cierto, en términos de extensión. Tú sabes que ella es ejemplo de un tipo de sopranos que desapareció, unas sopranos llamadas sfogato. La palabra significa de alguna manera ahogado, un nombre raro que le pusieron a esas sopranos, que fueron cantantes que lograron extender el registro de soprano hasta el de contralto sin perder calidad en ninguna parte del registro, ¿ya? Pero independientemente de esa voz maravillosa y de su enorme capacidad para hacer cualquier cosa con esa voz, porque ella podía hacer cualquier adorno, yo creo que no se puede hablar de María Callas sin atender
a un aspecto que está contenido en todo lo anterior, pero que hay que explicitar, y que yo creo que eso tiene que ver con esto que te sucede a ti. ¿Ah? María, y ella misma lo escribe en alguna de sus muchísimas cartas, era buena para escribir cartas María, dice que ella trató de hacer del canto un vehículo de la aflicción humana, del dolor humano, ¿no? Y yo creo, y lo siento así cada vez que la escucho, que en cada una de sus interpretaciones hay un latir de profundo dolor. Quizás esto es una extensión de su propio espíritu, que fue de alguna manera algo dañado. ¿Ah? Y esa conexión suya con el sufrimiento genera en quien la escucha, sobre todo, un vínculo muy especial. Y ese vínculo finalmente determina la comprensión definitiva de la música. Es por eso que sucede con María que cuando ella canta, muchas de las obras que canta, esas obras adquieren un nivel superior. Y si uno las escuchara por otra voz, no producen lo mismo que producen a través de ella. Si tuviéramos que hacer una comparación entre esa forma de cantar, ese estilo, esa impronta de María Callas, con otra soprano, para oponerla, ¿con quién podríamos oponerla? ¿O con qué tipo de soprano podríamos oponer esta peculiar manera de cantar de María Callas? Es muy difícil de decir, porque hay muchas cantantes que han hecho durante el siglo XX el mismo repertorio que María. Sin embargo, las interpretaciones de María respecto de esos roles que ella llevó a la cima, como fueron Norma, Lucia di Lammermoor, Anna Bolena, Medea, Tosca, Traviata, fundamentalmente, quedaron puestos como arriba de una cima, como una cima medio inexpugnable. El público wagneriano podrá decir que María se convirtió en una especie de Brunilda, de la Valquiria, puesta arriba de la cima de un monte y rodeada en un círculo de fuego que nadie puede atravesar. Ahora, compararla con otra cantante, yo lo encuentro terrible. Cada vez que ha surgido una soprano que de alguna manera interpreta ese mismo repertorio y que tiene algunas características expresivas que la asemejan a la Callas, la gente dice: esta es la segunda Callas. Y esa se transforma, si bien en algo muy favorable en un primer instante, en una verdadera maldición para esas pobres artistas. Claro. Porque es muy difícil llegar a hacerlo, y se generan expectativas tanto en el público como en la crítica que después no se cumplen. Hay quienes han dicho que también le agregaba como un histrionismo, una capacidad teatral, no solamente era buena cantante, sino cómo ella actuaba, cómo se desplegaba en la escena. Y hay otros que han dicho que le dio a la ópera dimensiones del cine. ¿Estás de acuerdo con eso? Claro, no solamente en el canto, sino que primero, teatralmente, sin duda. Quienes vieron a María Callas en su plenitud y que alcanzaron a ver a esas grandes actrices de fines del siglo XIX y comienzo del siglo XX, que fueron Sara Bernard y Eleonora Duse, dicen que Callas fue el peldaño siguiente tras ellas en términos dramáticos, y que el peldaño que viene después de María todavía está pendiente. Sí, María Callas de alguna manera genera un antes y un después en términos interpretativos. Ella dio a sus roles una verdad que nadie le había dado, y llegó prácticamente a vivir la tragedia de sus personajes en sí misma. Dramáticamente era de un nivel altísimo, sin duda. Y claro, la dimensión cinematográfica, probablemente quienes podrían decirlo fueron los que la vieron en vivo. Pero dicen que María era capaz, estando en un escenario lejos de mucha gente, incluso dentro del mismo teatro, de convertir su rostro en primer plano, como hacer un zoom sobre ella constantemente. Entonces, es probable que haya sido así.
Se habla del fiato en el canto, se habla del poderoso fiato de María Callas. A ver, explícanos qué es el fiato y si es verdad que tenía un poderoso fiato, leí por ahí. El fiato es la capacidad respiratoria que permite emitir una línea melódica muy larga sin respirar entre medio. Y tiene mucha relación con la capacidad expresiva de un artista. Un artista que no tiene un suficiente fiato, una línea melódica larga no la puede hacer y los matices expresivos de esa línea melódica quedan cortos. Tengo aquí una selección de algunos fragmentos que podríamos escuchar en mi tocadisco ochentero aquí en el jardín. Estoy conversando con Juan Antonio Muñoz recordando el nacimiento de María Callas, un poco atrasado, fue el 2 de diciembre de 1923, pero no quería quedar ausente de homenajearla como corresponde a esta gigante del canto. Tengo, por ejemplo, Carmen, el acto 1, puede ser Puccini, Madame Butterfly, el acto 2, Un bel di Verdremo. Tengo Verdi, La Traviata, el acto 1, Sempre Libera, Donizetti. ¿Cuál escogerías tú para escuchar un pedacito, tal vez que tú mismo lo comentes? ¿Cuál? Yo preferiría La Traviata, Sempre Libera. Sí, eso me gustaría. Ese vamos a escuchar un poquito, La Traviata, Sempre Libera, para que el espíritu, el canto, la emoción de María Callas nos arrebate aquí en el jardín en esta tarde. Vamos. Gioia in gioia, o che scorre il mio, di sentieri e piacer. Nasca il giorno muoia, sempre lieva ne ritrovi. Hola Antonio, un comentario solamente de este fragmento que escuchamos. Bueno, es un área terriblemente difícil. Es el área con que termina el primer acto de La Traviata. Tú sabes que para La Traviata se requieren 3 sopranos. Una soprano ligera de coloratura o dramática de coloratura para el primer acto, que tiene que hacer muchos juegos vocales, como los que tiene que hacer María en esta área. Una soprano lírico spinto para el segundo acto y una soprano dramática para el tercero. Por supuesto, en general, las que hacen bien el primer acto no hacen bien los otros 2. Y las que hacen bien el último acto, en general, les cuesta mucho el primero. María podía hacerlos todos sin ningún problema. Esta área es una maravilla. Ella está, el personaje de Violeta, que en buenas cuentas la dama de las camelias, está feliz con el descubrimiento del amor y resuelve en esta área que se va a entregar a esa posibilidad de ser amada, de sentirse amada. ¿Y María Callas fue siempre libre o fue una prisionera en relación al amor, a los afectos? Hablemos un poco de su biografía. Y de su biografía emocional, sentimental, que evidentemente se ha traspasado esa emoción también a lo que cantaba. Sí. Juan Antonio. No le fue muy bien en todos esos términos a María, lamentablemente. Yo creo que eso también se traspasa a través de su canto y de su interpretación. No le fue bien desde niña, ¿no? Su madre no la quería ver después de que nació, quería tener un hijo varón, no quería tener una niña. Después la relación con su madre fue bastante mala, la relación con su hermana lo mismo. Se casó María con, el primer matrimonio de ella, el único matrimonio en realidad, con Giovanni Battista Meneghini, que era un hombre de 30 años mayor, que le ayudó al comienzo de su carrera, sin duda, pero después la relación se enfrió y María terminó separándose de él, entre otras cosas, tal como ella dice en una de sus cartas, porque descubrí que él pasaba por millonario con el dinero de mis contratos. En esa misma época conoció a Aristóteles Onassis, de quien se enamoró absolutamente, perdió la cabeza por él, y estuvo con él bastantes años, desde el año 59 hasta aproximadamente el año 68, y cuando Onassis resolvió casarse con
Jacqueline Kennedy, asunto del que María se enteró por la prensa. Qué terrible, qué dramático. Bueno, y ella muere bastante sola, entiendo, en un departamento en París. Y tú escribiste esta nueva obra, La Última Noche de María Callas, que se estrenó y probablemente de nuevo se reestrene, con la dirección de Claudio Pueller. A ver, ¿qué es lo que encontraste? Porque me imagino que tienes que haber buscado, te tienes que haber metido muy profundamente en María Callas, en su alma, en su ser, para escribir esa obra, digamos. ¿Qué pasó? ¿Qué te pasó ahí, a ti, en relación a esa obra, Juan Antonio? Bueno, fue muy bonito. Bueno, yo vengo estudiando a María Callas desde que ya tengo 14 años, que fue cuando la escuché por primera vez. Y es algo que ha sido muy importante en mi vida. Creo que no se deja de aprender nunca de María Callas, así como no se deja aprender nunca de la obra de un genio. Ella es un genio, más allá de una artista lírica. Y claro, a mí la Corporación Cultural de Las Condes me propuso escribir una obra y yo no quería escribir ninguna obra. Primero porque lo encontraba tremendamente difícil abordar el personaje. Después encontraba que había tantas obras sobre ella y ninguna me gustaba. Muchas de ellas eran irónicas, otras hablaban del cotilleo respecto de su vida sentimental, se referían poco al arte de María Callas. Y después, para mí era imposible pensar en quién pudiera interpretarlo. Aquí en Chile me costaba mucho pensar en una actriz que pudiera... Todas las que se me ocurrían, todas las actrices que se me ocurrían eran extranjeras y estaban muertas. Entonces, era complicado. Fue mi señora, Magdalena Menábar, la que me sugirió a Solange Lackington. Y en realidad fue un encuentro maravilloso, porque Solange hizo un trabajo increíble. Y claro, buceando mucho en su historia, me metí mucho en sus cartas, busqué mucho respecto de las reflexiones que ella tenía respecto de lo que hacía como profesión y de los dolores que ella tenía. Construí esta obra pensando en las reflexiones de una mujer en el día antes de su muerte. ¿Cuál de esas reflexiones te tocó más o te impresionó más de María Callas? Por ejemplo, su enorme capacidad de trabajo, sin duda, y además una conciencia profunda de que todo termina, y de la finitud. Me llamó mucho la atención un recuerdo que hace Franco Zeffirelli en su biografía, en que dice, después de una función de La Sonámbula, que es una ópera de Bellini que ella cantó en la Scala de Milán en el año 55, María tuvo un éxito gigantesco con esa obra, gigantesco. Y cuenta Zeffirelli que a la salida del teatro, muy tarde, después de haber recibido a la gente en los camerinos, qué sé yo, partió él caminando con María y con otro amigo más, rumbo a la casa de María, a dejarla. Y dice que iban con una botella de champán por la calle en la noche. Y dice que de pronto María se sentó en la cuneta de la calle y se puso a llorar de manera desconsolada y no había cómo pararla. Impresionante. Entonces, sí, y Zeffirelli dice, María, ¿por qué estás llorando? Acabas de tener un triunfo como nadie va a tener, has cantado como nadie va a poder cantar. Y ella le respondió, precisamente por eso estoy llorando. Yo no voy a volver a poder hacer algo así otra vez. ¡Wow! ¡Qué impresionante! ¡Qué conciencia, autoconciencia de lo finito, incluso cuando se ha llegado a esa cima, a esa cumbre! Claro. O sea, era una mujer bien profunda, María Callas. Sí, sí. Bueno, se nota en cómo abordaba los roles, ¿no? Y aquí en esta selección que tengo provisoria, porque obviamente que el recorrido de María Callas es muy vasto. A ver, podríamos cambiar, escuchamos Sempre Libera de Verdi. ¿A quién escuchamos? Donizetti, podría ser. ¿Qué tienes de Donizetti? Lucia di Lammermoor. Sí, el acto 3, Spargi d'Amaro Chianti. Escena de locura de Lucia. Escuchemos esa y la vamos a comentar brevemente en los últimos minutos de conversación que tenemos aquí en Desde el Jardín con Juan Antonio Muñoz, recordando a la gran María Callas. Perfecto.
Primero que nada, Donizetti, a ver, brevemente, ¿qué encontramos en la música de Donizetti que no encontramos a lo mejor en Verdi o en Puccini o en los otros grandes? Bueno, Donizetti forma parte de la gran tríada de compositores belcantistas, que es un periodo de la historia de la música lírica que abarca las primeras décadas del siglo XIX. Los otros dos son Rossini, Bellini y el tercero es Donizetti. Muchas de las óperas de estos compositores fueron abordadas por voces inadecuadas fundamentalmente en las primeras décadas del siglo XX, porque habían desaparecido las voces que estaban destinadas a ello, ¿no? Eran estas precisamente algunos de estos roles para las famosas sopranos sfogato. María Callas recuperó para este repertorio la voz adecuada. Lucia di Lammermoor es la ópera más famosa de Donizetti. Y el personaje es una joven mujer de la nobleza escocesa que es obligada a casarse con una persona a la que no quiere porque su familia aborrece al hombre del que ella está enamorada. En la noche de boda de este matrimonio forzado, Lucia, que está totalmente perturbada por todo esto que sucede, asesina al marido. Y baja a la fiesta donde todavía se celebra este matrimonio con su camisón de noche ensangrentado y canta una larga escena de locura. Es muy famoso lo que se hace en general en términos escénicos en esto, porque la escena de locura, aparte de ser muy compleja vocalmente, exige también un desarrollo dramático grande. María se jactaba de que ella entraba a escena, se ubicaba bajo un seguidor, una luz cenital, e interpretaba toda la escena de locura ahí prácticamente sin moverse. Yo no necesitaba perseguir ningún fantasma, dice, como hacen otras. Oye, o sea, aquí encontramos una mujer tomada por el odio, ¿no es cierto? Así como en otro momento encontramos momentos de ternura, odio, ternura, desesperación, melancolía. O sea, fue capaz de moverse entre distintos estados y registros y estados de ánimo, ¿no? Por supuesto. Imagínate que actuaba Medea. Ella fue la más importante Medea de la ópera de Cherubini. Yo creo que hasta el día de hoy nadie logra hacer lo que ella hizo en esos años, cantando Medea, que es la mujer que hace todo por el amor de Jasón, basada en la tragedia de Eurípides, ¿no? Y cuando este hombre la abandona, le paga asesinando a sus hijos. ¿Cómo se descubre como cantante María Callas? Entiendo que tuvo una primera profesora que fue una española, pero ¿cuál es la historia? ¿Quién la descubre a María Callas finalmente? Bueno, si bien su madre no fue una buena madre, según su propio decir, la madre tuvo ojo, porque supo que ahí había una voz. y quería que María cantara. Y bueno, claro, María fue una inmigrante. Primero fue una inmigrante en Nueva York, porque llegaron sus padres griegos con ella en el vientre a vivir a Nueva York. Y a los 13 años se devuelve a Atenas, donde empieza a ser también de alguna manera un inmigrante. Eran tiempos de la guerra. Y por esas circunstancias de la guerra también, ahí en Atenas estaba una soprano española famosa, Elvira de Hidalgo, haciendo clases en el conservatorio. Y María intenta entrar al conservatorio, pero no tenía edad suficiente.
Tuvieron que falsear la edad de María para que pudiera entrar al conservatorio. Tenía que tener sobre 16 años y ella tenía 14. Y Elvira de Hidalgo, por supuesto, se dio cuenta de inmediato que había un potencial gigantesco. No solamente un potencial vocal, que es lo primordial, sino un potencial humano, de entrega y de trabajo. Elvira de Hidalgo siempre recuerda que, por ejemplo, que si las clases de María eran a las 12 del día, ella llegaba a las 9 de la mañana para escuchar a todos los que estaban antes que ella y después se quedaba hasta las 7, 8 de la tarde para escuchar a todos los que venían después de ella. Cualquier cosa que Elvira le decía que tenía que corregir, inmediatamente era corregida y nunca más se olvidaba. Tenía una disposición total al trabajo y una capacidad para internalizarlo. Está la necesidad y la nostalgia de María Callas que se están haciendo conciertos con hologramas de ella, algo impresionante. Sí. Con giras de hologramas, ¿no? Como el fantasma, que la fantasma María Callas que regresa. Pablo Larraín también está haciendo una película sobre María Callas. Bueno, tú escribiste una obra de teatro sobre el último día de María Callas. Qué difícil, digamos, que aparezca alguien, o no ha aparecido, o tal vez sí, tú nos lo dirás, porque en cada siglo encontramos un mito, una figura, alguien que hizo una inflexión. Digamos, ¿cuál sería, quién tan importante ha aparecido después de María Callas desde su muerte como soprano? En el mundo de la ópera nadie. Ajá. Ni hombre ni mujer. Y lamentablemente tantos amigos cineastas que tuvo ella, Visconti, Zeffirelli, Pasolini, el único que hizo algo por preservar mejor la imagen de María fue Pasolini, que hizo la famosa película Medea, donde ella no canta, sino que actúa. Sí. Pero Visconti podría haber hecho algo, Zeffirelli podría haber, no hay ninguna, salvo una Tosca que ella cantó el año 64 en Londres, compuesta en escena de Zeffirelli. No hay ninguna ópera completa donde pueda ver uno a María Callas filmada, ¿no? Es bien increíble, son solo pequeños fragmentos y muy mal grabados además, de óperas como Norma, Traviata, Lucia, Medea, donde ella es absolutamente incomparable. Es bien lamentable eso. Así que los cineastas amigos le deben algo. Sí, pero de todas maneras hay que cerrar los ojos nomás y escucharla, ¿no? Sí. para que aparezca entre nosotros. Bueno, ha sido muy agradable, muy instructivo conversar contigo esta tarde y recordar a la gran María Callas, quien naciera en Nueva York el 2 de diciembre de 1923 y falleciera en París el 16 de septiembre de 1977. Quizás debiéramos terminar y despedirnos con un fragmento y irnos con la voz de María Callas, nosotros callarnos y que María Callas cante. A ver, nos quedan Carmen, L'amour est un oiseau rebelle, Puccini, Madame Butterfly, el acto 2, ese no lo escuchamos. ¿Cuál te gustaría escuchar? Pongamos un Bel di Vedremo, acto 2 de Madame Butterfly. Un Bel di Vedremo, María Callas. Vamos a cerrar los ojos y vamos a pensar que está paseándose aquí entre nosotros. Bueno, Juan Antonio va a llorar si llega a encontrar con su presencia. Me imagino que va a tener que pasarla, ¿no? Ella siempre anda cerca mío rondando. Me imagino que si te anda penando, ¿no? Me ayudó mucho para escribir la obra. Eso lo tengo claro. Bueno, y estaremos muy atentos cuando vuelva a reestrenarse tu obra de teatro La Última Noche de María Callas. Muchas gracias, Juan Antonio, por haberme acompañado esta tarde en el jardín. Muchas gracias, Cristian. Fue un agrado verdaderamente. Para mí también.
aspetto gran tempo e non mi pesa Es hora de cerrar la verja de madera del jardín. Pero Christian Warnken la volverá a abrir todos los días de lunes a viernes a las 20 horas en Radio Pauta, cuando comience de nuevo Desde el Jardín. Una presentación de Fundación